Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Lindo día a todos, me llamo Bruno Kraft, soy de Brasil. Me gustaría les invitar para esta conferencia que va a tratar acerca de selección y determinación de los parámetros para utilización de los aditamientos protésicos para las conexiones hexagonales Economorsi. Logro que tengan un momento agradable con nosotros y tengan un lindo día. Gracias. Muchas gracias por sus amables palabras, Héctor. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo este momento, en especial para hablar de nuestra pasión, que es la odontología, lo que amamos hacer. Entonces, un lindo día a todos. Logro que disfruten de esta presentación. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la elección de los abutments para confección de prótesis sobre implantes, no solamente para rehabilitación de elementos unitarios, sino también para rehabilitación de elementos parciales y rehabilitaciones totales. Pero antes, me gustaría de hablar un rato acerca de confección de coronas sobre raíces de dientes naturales. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una confección de una corona para una raíz de dientes naturales. En la secuencia vamos a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a confeccionar una corona sobre una raíz artificial, que es mi implante de conexión hexágono externo, hexágono interno, Economorsi. Entonces, si yo tengo una raíz de diente natural y yo necesito crear una corona sobre esta raíz, la primera cosa que yo tengo que confeccionar es una pieza que va a servir para conectar la raíz que está aquí abajo a mi diente que yo voy a confeccionar aquí arriba. Entonces, de normal confeccionamos un perno o un poste en esta raíz, y después que yo hago la cimentación de mi poste sobre mi raíz, solicito a mi técnico que confeccione para mí una cofia, y sobre esta cofia yo vengo con mi material de recubrimiento y tengo mi corona sobre raíz de dientes naturales listas. Creo que no tengan duda acerca de la confección de coronas unitarias sobre raíces naturales, y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que sobre una raíz artificial, que es mi implante de conexión hexágono externo, interno, Economorsi.
Así que cuando estoy haciendo una corona unitaria sobre una raíz natural, yo necesito de una pieza que va a hacer la ligación de mi raíz a mi corona. Cuando estoy haciendo una corona unitaria sobre mi implante, yo necesito de una pieza que va a hacer la conexión entre mi raíz artificial, que es mi implante, y mi corona, que es mi prótesis. Y a esta pieza nosotros llamamos o de ayuntamiento protésico, o de abutment, o de intermediario protésico. En esta familia de los abutments nosotros tenemos innumerables abutments con distintas indicaciones, como por ejemplo el micropilar, el mini pilar, el pilar, abutments de la familia de los muñones, y otras casas dentales van a tener las mismas piezas pero con nombres distintos, como por ejemplo el pilar 01, el multi-unity, el stage cone y así por adelante. Después que yo selecciono el abutment y después que yo lo posiciono, lo instalo en la boca de mi paciente, el ideal es que yo no saque y vuelva a ponerlo en posición. En especial cuando estamos trabajando con implantes de conexión conomorse, que de normal fueron desarrollados por Neodent para trabajar abajo del nivel de hueso. Y siempre que yo saco el abutment y vuelvo a ponerlo en posición, yo creo un estímulo para la remodelación del tejido óseo. Y esto no es lo ideal cuando estoy trabajando pensando en tener buenos resultados de mantenimiento de mi tejido blando en medio y largo plazo. Entonces, después que yo hice la selección después que yo hice la instalación del abutment en posición, yo solicito a mi técnico que confeccione una cofia, y sobre esta cofia yo vengo con mi material de recubrimiento y tengo mi corona lista. Sí, entonces ahora si vamos a hacer una pequeña comparación entre la relación que yo tengo entre el poste y la raíz natural y la relación que yo tengo entre el abutment y mi raíz artificial, que es mi implante de conexión conomorse o es hexágono interno, puedo observar haciendo una comparación sin llevar en cuenta la ciencia, solamente haciendo una comparación didáctica, que la relación de conexión que yo tengo con mi poste en mi raíz natural es parecida con la relación que yo tengo con mi abutment y mi raíz artificial, que es mi implante de conexión conomorse e hexágono interno, donde lo que va a garantizar que este conjunto esté en posición no es el tornillo de fixación, sino la relación de conexión interna que yo tengo entre el abutment e implante. Ahora, cuando yo estoy trabajando coronas unitarias sobre implantes de conexión hexágono externo, la superficie de contacto entre el abutment y la cabeza de implante es una superficie muy pequeña, donde por ejemplo cuando estoy trabajando con los implantes estándar padrón Brånemark, la altura de la cabeza del implante, de la cabeza del hexágono, es de apenas 7 décimos de milímetros. Entonces, lo que va a garantizar que este conjunto abutment implant esté estable es mi tornillo de fixación. Y cuando yo estoy confeccionando coronas unitarias sobre implantes de conexión hexágono externo, y yo hago un análisis donde pongo una carga lateral sobre esta corona unitaria, observo muy claramente que la región que va a recibir la mayor carga de esta fuerza es justamente mi tornillo de fixación, donde nosotros no podemos olvidar que aunque muchos odontólogos hagan coronas unitarias sobre implantes de conexión hexágono externo, la conexión hexágono externo de original fue desarrollada por Brånemark para hacer solamente rehabilitaciones totales, donde nosotros la utilizamos de forma no apropiada.
Y si fuéramos a pensar en las opciones de materiales que nosotros tenemos para trabajar de abutments con la conexión hexágono externo, fuéramos buscar en otras conexiones como por ejemplo la conexión conomorse, do protocolo original, las opciones originales desarrolladas por Brånemark, podemos observar que tenemos aquí no más do que 25 opciones de abutments para se trabajar. Se puede observar aquí que dentro de esta familia de abutments que originalmente fue desarrollada por Brånemark, podemos acrecentar la UCLA que originalmente no fue desarrollada por Brånemark. Ahora si nosotros vamos a pensar en rehabilitar pacientes utilizando una conexión conomorse, por ejemplo, solamente en la familia de los muñones universales de Neoden nosotros tenemos, solamente en la familia de los muñones para conexión conomorse en Neoden nosotros tenemos más de 135 opciones de abutments o de aditamientos protésicos que podemos utilizar. Estoy hablando acerca de Neoden. Ahora si voy a buscar para otros tipos de conexión conomorse, como el caso de Straumann o de Ankylos, nosotros tenemos una variedad muy grande de aditamientos protésicos que podemos utilizar para confeccionar nuestras prótesis. Entonces, aunque yo esté trabajando con implantes de conexión conomorse, yo tengo más opciones restauradoras cuando estoy trabajando con la conexión conomorse de que cuando estoy trabajando con implantes de conexión hexagonal, sea el hexágono externo o el hexágono interno. Y si yo voy a crear una tabla donde yo pongo los tipos de conexiones que de normal yo voy a utilizar en mi consultorio y los tipos de prótesis que yo tengo para hacer en mi consultorio, si mi idea es crear una prótesis múltipla atornillada, independiente del tipo de conexión, sea hexágono externo, hexágono interno o conomorse, el ideal es que yo utilice el abutment que se llama mini pilar. Si yo pienso en hacer una prótesis múltiple atornillada, pero observo que mis implantes están muy cercanos, percibo que yo no tengo opciones restauradoras seguras cuando estoy trabajando con implantes de conexión hexagonal. Ahora, cuando estoy trabajando con implantes de conexión conomorse, yo tengo una alternativa muy segura, que es trabajar con el micropilar. Pero ahora, ¿por qué yo no tengo una alternativa segura cuando estoy utilizando implantes de conexión hexagonal y estos implantes están muy cercanos? Lo que pasa es que en el año de 2000 Tarnoff hizo un estudio donde él observó que siempre que yo tengo implantes de conexión hexagonal y estos implantes están a distancias menores de que 3 milímetros, yo voy a tener una pérdida no solamente en la pared lateral de mis implantes, sino también voy a tener una pérdida de hueso en mi región de crista. Entonces, cuando yo pongo mis implantes muy cercanos, yo tengo el riesgo de tener una pérdida muy severa de hueso en la región de crista. Pero ahora, lo que me garante que yo pueda trabajar con prótesis en implantes conomorse y poner estos implantes a distancias menores de que 3 milímetros. Yo puedo trabajar muy seguramente con implantes de conexión conomorse más cercano a distancias menores de que 3 milímetros porque el doctor Arthur Belén Novaes Jr., que es un periodoncista de USP de Ribeirão Preto, hizo una investigación donde él observó que no hubo diferencia entre poner implantes de conexión conomorse a distancias de 2 o de 3 milímetros. Solo lo que pasa es que cuando yo tengo mis implantes de conexión conomorse a distancias muy cercanas,
por ejemplo, a distancias de 2 milímetros entre sí, y mi idea original es trabajar una prótesis múltiple atornillada, en un primer momento yo pienso que debo utilizar el mini pilar, porque el mini pilar es aditamiento protésico más indicado para trabajar con prótesis múltiples atornilladas. Pero lo que pasa es que si mis implantes están muy cercanos y yo voy a poner el mini pilar, ¿qué va a pasar? Es que los abutments se chocan y yo no tengo una situación adecuada para atornillarlos, torquearlos, crear un diente con un perfil de emergencia adecuado y manejar los tejidos para que yo tenga un espacio adecuado para higiene, por ejemplo. Entonces, en estas situaciones donde yo tengo mis implantes muy próximos, el ideal es que yo va a utilizar el abutment que se llama micropilar cónico, que él va a tener un ancho de 3.3 milímetros y es lo más indicado para estas situaciones donde mis implantes están muy cercanos, como por ejemplo una región anterior de mandíbula, donde yo tengo que hacer una prótesis fija, por ejemplo, de 4 dientes sobre 4 implantes atornillados. En estas situaciones se puede poner 4 implantes conomorse y sobre estos 4 implantes conomorse trabajar con 4 micropilares y rehabilitar a su paciente con una prótesis fija, múltiple y atornillada. Entonces, si mi idea ahora es trabajar una prótesis unitaria atornillada, de normal yo voy a utilizar el pilar cónico, y el pilar cónico existe para la conexión de hexágono externo, hexágono interno y conomorse. Mira ahora aquí, si yo pienso en hacer una corona cimentada, una prótesis cimentada, yo voy a utilizar los abutments de la familia de los muñones. Y por fin hay aquí en la última columna de mi tabla una opción de abutment que hace todo. ¿Cómo se hace todo? Hace prótesis provisorias y definitivas, prótesis unitarias o prótesis múltiples, prótesis atornilladas o prótesis cimentadas, con mi implante en una posición buena o mala. Este abutment es la UCLA. Pero si observo aquí en mi tabla, yo veo que no tengo una opción de trabajar con UCLA en la conexión conomorse. ¿Y por qué nosotros no tenemos la opción de la UCLA para conexión conomorse? Lo que pasa es que la UCLA es un abutment calcinable que va a pasar por un proceso de fundición, y después que él pasa por este proceso de fundición a altas temperaturas, es casi que imposible yo no tener una capa de oxidación sobre este metal. Y yo tengo que sacar esta capa de oxidación antes de poner el abutment en la boca de mi paciente. Y de normal yo saco la capa de oxidación arenando la superficie de este metal, por ejemplo, con una esfera de vidrio en baja presión. Pero mismo que yo haga el arenamiento de esta superficie con esfera de vidrio en baja presión, es casi que imposible no dañar la superficie de este abutment. Y lo que pasa es que siempre que yo hago el arenamiento de la superficie de este abutment para sacar la capa de oxidación, yo voy a tener desadaptaciones en la región de conexión de mi implante con mi abutment. Ahora, si nosotros sabemos que la gran ventaja de las conexiones conomorses sobre una conexión hexagonal, por ejemplo, es la calidad que yo tengo en este vedamiento biomecánico entre mi implante y mi conexión protésica, que es lo que va a garantizar el mantenimiento de mis tejidos duros y blandos en medio y largo plazo. Y si yo sé que cuando utilizo UCLAs para conomorse yo voy a tener una pérdida de este vedamiento biomecánico, o yo no voy a trabajar con UCLAs sobre conomorse, o yo no voy a trabajar con el conomorse. Entonces está me diciendo que la opción de utilizarlo con la UCLA no es ideal. Para conomorse, no. Y mira,
La UCLA no fue originalmente desarrollada por Brånemark para confección de prótesis sobre implante. La UCLA fue desarrollada en la Universidad de la California en Los Ángeles por la equipe del profesor Stephen Lewis. Y mira qué interesante lo que Stephen Lewis publicó en el año de 2011 en el periódico The Novel. En el año de 2011, Stephen Lewis publicó un artículo donde él dice que aunque él conozca las ventajas prácticas y los beneficios de trabajar con la UCLA, aunque tenga sido uno de los miembros de la equipo que originalmente desarrolló la UCLA como técnica de abutment, hoy él la utiliza muy raramente. Y mira qué interesante, ponga la atención en esta observación. Aquí en esta publicación, Stephen Lewis no está utilizando UCLAs totalmente calcinables, sino él está utilizando una UCLA de base noble, el Gold Adapt de Nobel Biocare. Entonces, la idea es que yo no voy a utilizar la UCLA o siempre que posible yo utilice una otra alternativa. ¿Y por qué Stephen Lewis publicó este artículo en el periódico de Nobel, que es un periódico de mucho prestigio? Él ha publicado este artículo porque hay innumeradas investigaciones que muestran que siempre que yo voy a utilizar la UCLA como técnica de abutment, yo voy a tener el surgimiento y el aparecimiento de mucositis y de complicaciones al nivel de mi tejido blando, con surgimiento de mucositis y periodontitis, por ejemplo. Y recuerda que cuando estoy trabajando con piezas calcinables, hay una tendencia de yo tener una desadaptación muy grande en esta área de conexión. Entonces, ¿para qué me sirve la UCLA? Yo voy a utilizar la UCLA siempre que yo tenga poca encía alrededor de mi implante y siempre que yo tenga un espacio protésico menor o igual a 5 milímetros. Afuera de esto, el ideal es que yo busque una otra alternativa prefabricada para que yo tenga una garantía acerca del mantenimiento, de la adaptación, porque nosotros sabemos que cuando estamos trabajando con implantes de conexión hexagonal, sea el hexágono externo o el hexágono interno, nosotros tenemos aquí lo que la literatura llama de micro gap y aquí lo que la industria llama de tolerancia, que es esta desadaptación proposital que yo siempre tengo que tener alrededor de mi conexión entre el implante y el abutment. Yo siempre voy a tener una línea de desadaptación. En el punto de vista biológico y en el punto de vista mecánico, esta desadaptación que nosotros llamamos de micro gap me lleva a dos problemas que hoy son sentidos como los más significativos para que yo tenga remodelación de hueso alrededor de mi implante. Y hoy nosotros sabemos que el gran villano para toda esa remodelación es la micromovimentación, que siempre que yo tengo la aplicación de una carga lateral sobre un implante unitario con este tipo de conexión, yo tengo una pérdida de adaptación y esta movimentación en esta área de conexión crea un estímulo para la remodelación de tejido óseo. Entonces, mismo que yo va a aplicar todos los conceptos estéticos y mismo que yo va a aplicar todos los conocimientos acerca de biología para crear una prótesis sobre un implante de conexión hexagonal, es muy difícil lograr éxito con este trabajo. Mira este caso específico, es una corona unitaria sobre un implante con conexión hexágono externo, donde el paciente ya tenía una corona provisoria sin
contactos proximales, sin papila y con un contorno gingival inadecuado. Lo que hicimos de principio fue solamente cambiar esta corona por una otra corona, devolviendo los puntos de contacto y trabajando los puntos de contacto en una condición más cervical. ¿Por qué? Porque en 1992 Tarnow hizo una investigación donde él observó que siempre que la base de mi punto de contacto está a una distancia de hasta 5 milímetros de mi crista ósea, yo voy a tener presencia de papila en casi 100% de los casos. Y nosotros sabemos que en el sector anterior el punto de contacto no es un punto, sino una superficie de contacto. Entonces, si yo pongo la base de esta superficie de contacto más cercana de mi crista ósea, la chance de yo tener la formación de papila entre mi diente y mi implante es mayor. Entonces, lo que hicimos fue solamente cambiar la provisoria, agregando un poco de resina en los dientes vecinos, para que yo tenga después de algunos días en posición una provisoria, condicionando mi encía y teniendo una papila más adecuada. Y después de esto vamos a hacer toda la planificación para crear una nueva situación estética para este caso. Hacemos las preparaciones para carrillas sobre los dientes naturales. En la región de mi implante yo voy a trabajar con una prótesis sobre implante unitaria. Hicimos toda la preparación, todo el acabado, el pulido de los preparos, tomamos la impresión y el paciente se va con una restauración provisoria en resina acrílica. Después que mi trabajo vuelve del laboratorio listo, yo voy a hacer la cimentación de las carrillas, donde mira, cuando estoy trabajando carrillas sobre dientes y prótesis sobre implantes, yo tengo un riesgo de tener una diferencia en croma y en valor de mis carillas sobre dientes para mi prótesis sobre implante. ¿Por qué? Porque aunque yo esté trabajando con el mismo material de recubrimiento para las carillas y para la corona, el grosor de porcelana que yo tengo en la carrilla de la carrilla sobre diente es diferente del grosor de porcelana que yo tengo en mi prótesis sobre implante. Entonces, para que yo no tenga este tipo de problema, yo voy a trabajar carillas sobre mis dientes naturales y en la región de mi implante yo no voy a hacer una corona. Lo que voy a hacer es trabajar un abutment personalizado, que puede ser un abutment personalizado con distintos materiales. Y este abutment personalizado va a tener el color del substrato como del diente natural. Y sobre ese abutment personalizado yo voy a cimentar una carrilla de porcelana con lo mismo grosor que yo tengo en mis carillas sobre los dientes. Entonces mira, aquí yo tengo mi abutment personalizado en posición, donde yo tengo él con un diseño de preparo de carrilla, y sobre este abutment personalizado yo voy a hacer todo el preparo, el ataque ácido, la sinanización y los procedimientos necesarios para adhesión para tener una cimentación adecuada de esta carrilla en mi substrato de porcelana. Ahora mira que después de un año en función, lo que pasó fue que yo tuve una pérdida en papila en la región de central, en la región de canino. Yo no sabría precisar el por qué que yo tuve esta pérdida, pero yo creo que tuvimos esta pérdida porque tuvimos una remodelación después que trabajamos las prótesis definitivas para este caso. Lo que tuve que hacer ahora entonces fue crear una nueva carrilla de porcelana para este diente, cambiando más una vez la base del punto de contacto para que yo tenga la formación y acomodación de mi papila
en mi diente natural y mi implante. Pero mira, yo tuve un cambio en la estética, sí, tuve un cambio en la estética, los caninos están mejores, el lateral natural está mejor, pero mira, el contorneado gingival en esta región no está adecuado. Seguro que el ideal sería trabajar una plastía gingival en esta región de los dientes naturales, pero el paciente no lo quiso. Entonces tuvimos que trabajar en esta condición, y cuando estoy trabajando en esta condición es muy difícil crear y mantener una característica de dientes naturales. Mi prótesis sobre implante está con cara de prótesis, es casi que imposible yo trabajar una estética adecuada cuando yo tengo implantes de conexión hexagonal en el sector anterior. Ahora sí, vamos a pensar en los criterios relacionados a la selección de abutments para prótesis sobre implantes. La primera cosa que yo tengo que observar es si yo tengo espacio protésico adecuado para poner el abutment y para crear mi prótesis sobre ese abutment. Entonces, espacio interoclusal y espacio mesiodistal adecuado. Después yo tengo que determinar si voy a trabajar con prótesis unitarias o con prótesis múltiples. No comprendí cómo así. Por ejemplo, yo tengo 4 implantes y sobre esos 4 implantes yo tengo que crear 4 dientes. Yo voy a crear sobre estos 4 dientes 4 coronas unitarias, o yo voy a hacer sobre esos 4 dientes una prótesis múltiple. En la secuencia tengo que determinar si esta prótesis unitaria o múltiple va a ser una cimentada o una parafusada, y después de eso tengo que evaluar la cantidad y la cualidad de mi encía, y yo tengo que evaluar si no voy a tener que modificar la posición de mi implante a través de mis agitamientos protésicos, porque es normal que yo necesite trabajar estos aspectos. Entonces lo que vamos a hacer ahora muy rápidamente es seleccionar abutments para implantes de conexión hexagonal. En la secuencia vamos a hacer lo mismo, solo que utilizando implantes de conexión conomuestra. A decir que este paciente llegó a su consultorio y va a tener que hacer una prótesis sobre implante para ese paciente que está con 8 implantes de conexión hexágono externo. A decir que ya evaluó el paciente, ya ha observado que tienes espacio interoclusal adecuado, y ahora vamos a observar si nosotros tenemos espacio mesiodistal adecuado para nuestra rehabilitación. Vale, entonces en esta región yo tengo un espacio adecuado, en esta región yo tengo un espacio adecuado, aquí tengo espacio adecuado, aquí está bien, aquí los implantes están un poquito cercanos, pero yo tengo espacio adecuado porque yo tengo más de 3 milímetros entre cada implante, y aquí yo tengo un espacio mesiodistal adecuado. Perfecto. En la secuencia tenemos que determinar si vamos a trabajar con prótesis unitarias o prótesis múltiples. Entonces, en este caso donde yo tengo 8 implantes, es probable que yo va a tener que trabajar una prótesis de 12 dientes sobre 8 implantes. Es seguro que yo tengo que hacer sobre esos 8 implantes una prótesis múltiple de 12 dientes. Ahí le pregunto, ¿esta prótesis múltiple va a ser una prótesis múltiple cimentada o una prótesis múltiple atornillada? Mira, ¿se puede hacer una prótesis múltiple cementada en este caso? Sí, se puede, pero ¿es lo más indicado? Creo que no. ¿Por qué? Porque yo voy a tener dificultad para tener una adaptación adecuada, tener un asentamiento pasivo adecuado, y si por cualquier razón yo tenga que sacar la prótesis después de ella lista y cementada, yo voy a tener muchos problemas. Entonces, ¿se puede hacer una prótesis múltiple cimentada para este caso? Sí, se puede, pero ¿es lo más indicado? Creo que no. Creo que para este caso lo más indicado sea hacer una prótesis múltiple atornillada.
Y si voy a buscar en la tabla que hicimos ahorita acerca de las opciones que yo tengo de materiales para mi prótesis sobre implantes, yo veo que si mi idea es hacer una prótesis múltiple atornillada, yo voy a trabajar con mini pilares. Perfecto. En la secuencia yo puedo utilizar de estos kits para selección de abutments para la conexión hexagonal, o entonces yo puedo hacer la selección de los mini pilares rectos o angulados basado en las referencias clínicas que yo tengo de mi paciente. Nosotros sabemos que el mini pilar es indicado para prótesis múltiples atornilladas. Este tornillo de fixación va a estar en una posición que, si por ejemplo mi implante está en una posición así y yo tengo mi tornillo de fixación de mi implante saliendo en la cara vestibular, en un borde incisal o en una punta de cúspide, no es ideal que yo venga a trabajar con mini pilares rectos. En estas situaciones, si yo tengo mi tornillo de fixación saliendo en la cara vestibular, en un borde incisal o en una punta de cúspide, el ideal es que yo va a utilizar mini pilares angulados. Entonces, la referencia para determinación de angulación de los mini pilares es la posición de mi implante con la posición de mi diente. Lo que hacemos es solamente crear o un encerado diagnóstico o entonces hacer un montaje de dientes como que para una prótesis total, y después de esto nosotros creamos una llave en silicón, y en esta llave tenemos la impresión de la cara vestibular de mis dientes. Y aquí abajo yo tengo la posición de mis implantes. En la secuencia pongo solamente tornillos sobre estos implantes y yo veo la relación que yo tengo entre el tornillo y la cara vestibular de mi diente. Y como ya le has dicho, si el implante o el tornillo va a salir en un borde incisal, en una punta de cúspide o en la cara vestibular de mi diente, no voy a utilizar mini pilares rectos, sino voy a utilizar mini pilares angulados. Además, lo que tengo que hacer es determinar la altura de mi transmucoso, donde nosotros sabemos que el ideal, tanto en el punto de vista estético como en el punto de vista biológico, es que este mini pilar esté a su gingival, pero no esté invadiendo el espacio biológico. Entonces, de normal trabajamos con mini pilares 1 milímetro subgingival. Entonces, si por ejemplo yo tengo en esta región una altura de encía de 4 milímetros, yo voy a trabajar en esta región con un mini pilar de altura 3. Si yo tengo 3 milímetros de altura de encía, yo voy a trabajar con un mini pilar de altura 2. Después de hecho esto, de seleccionar el mini pilar, determinar cuáles son los mini pilares rectos, cuáles son los mini pilares angulados, y después de determinar la altura de mi transmucoso, yo hago la instalación de mis mini pilares y voy a tomar la impresión de este caso. De normal, cuando estamos haciendo rehabilitaciones totales, nosotros utilizamos una técnica de impresión de arrastro donde hacemos la unión de los transfers con acrílico y hacemos una impresión con cubeta abierta. Tomada la impresión y creado los modelos de trabajo, hacemos un encerado diagnóstico que va a servir de base para el diseño de la infraestructura que vamos a utilizar para aplicar la porcelana. Y por fin tenemos nuestra prótesis sobre implante lista. Mira que en este caso en especial trabajamos una prótesis sobre implante dando la impresión de que los dientes están saliendo de dentro de la encía porque nosotros no teníamos un espacio interoclusal muy grande. Ahora, si yo tengo un espacio interoclusal adecuado, yo puedo trabajar con una metalocerámica dentogingival y crear una caracterización de diente y de encía muy parecidos con de los dientes naturales. Ahora,
lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que utilizando implantes de conexión conomorse. Entonces, en este caso, la paciente llegó con un problema periodontal muy grave, donde ella tenía un comprometimiento de inserción de esos dientes en el hueso muy grave, estaba con mucha movilidad dentaria, mucho dolor y tenía poca inserción de esos dientes en el hueso. La planificación para este caso fue hacer la extracción de los dientes y poner en esta paciente 6 implantes, y sobre estos 6 implantes hicimos una prótesis fija metalocerámica. Entonces la secuencia para el trabajo fue lo siguiente: hicimos toda la planificación basada en exámenes de radiografía y de tomografía para que pudiésemos extraer los dientes y, trabajando con guías quirúrgicas, instalar los implantes y tomar una impresión a través de una guía quirúrgica multifuncional. Entonces la idea principal para este caso, como rehabilitación final, fue crear una prótesis fija metalocerámica, dando la impresión de que el diente estaba saliendo también de dentro de la encía. Entonces, para eso, durante la fase de extracción de los dientes y de instalación de los implantes, tuvimos cuidado de no destacar el colgajo. Hicimos entonces una cirugía en flapless, donde en primer lugar hicimos la extracción de los incisivos centrales. Después de la extracción de los incisivos centrales, tomando como referencia mis dientes vecinos, hicimos la perforación para la instalación de los implantes, donde nosotros sabemos que en el sentido mesiodistal, el ideal es que mi implante esté en el centro de la perforación. En el sentido vestíbulo lingual, mi implante esté posicionado con un approach palatino, donde yo voy a poner mi implante en este cuadrante más palatino para que yo tenga un volumen adecuado de encía y de hueso, para que yo tenga un aporte un aporte sanguíneo adecuado para mantener y garantizar la posición de hueso y de la encía, donde el ideal, nosotros sabemos, es posicionar el implante en el sentido vestíbulo lingual, de tal manera que la línea imaginaria que pasa por la cara vestibular de mis dientes adyacentes esté a una distancia de por lo menos 2 milímetros de mi implante. Entonces, mira, en este caso, en la región de los incisivos centrales, la instalación del implante, la perforación para la instalación del implante fue hecha de tal manera que yo voy a poner mi implante en este cuadrante más palatino, y yo voy a poner mi implante dejando por lo menos 2 milímetros hasta la vestibular de mis dientes vecinos, para que yo tenga una área para que mi tejido blando se acomode y yo tenga el mantenimiento de este tejido. Entonces, después de hacer la preparación de hueso para recibir mi implante, yo hago la instalación de mis implantes. Pero mira, en esta imagen mi implante conomorse no está en la posición final. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el sentido apicocoronal, el ideal es que los implantes de conexión conomorse Neodent estén por lo menos 1 milímetro o 2 milímetros infraóseos. Instalamos los implantes en la región de los incisivos centrales. Lo que vamos a hacer ahora es extraer un de los caninos. Entonces extraemos el canino derecho. Hicimos la instrumentación para la instalación del canino, teniendo como base mis dientes vecinos. Entonces, después de hacer la instrumentación para instalación del implante, instalamos el implante en la región del canino derecho. Hacemos lo mismo en la región del canino izquierdo, y después de hacer la extracción de los centrales, instalar los implantes en la región de los centrales, hacer la extracción de los caninos y poner los implantes en la región de los caninos, extraemos todos los dientes remanescentes. Y ahora sí, utilizando mi guía quirúrgica multifuncional, yo voy a poner los implantes distales tangenciando mi seno.
Hecho esto, yo tengo mis implantes instalados, yo tengo un torque de instalación, una estabilidad primaria mayor de que 40 newtons, entonces seguramente puedo trabajar con la modalidad de carga inmediata, donde yo voy a instalar los abutments, tomar una impresión y confeccionar una provisoria inmediata en un periodo de hasta 72 horas después de la instalación de estos implantes, para que yo tenga un estímulo de baja intensidad durante toda esta fase de cicatrización y este estímulo me garantice la cicatrización y un resultado adecuado de mi modalidad de carga inmediata. Entonces, después de instalar nuestros implantes, tenemos que hacer la selección de los mini pilares, porque en este caso nosotros ponemos 6 implantes y sobre estos 6 implantes vamos a crear una prótesis múltipla atornillada. Entonces nosotros sabemos si es una prótesis múltipla atornillada, el ideal es que yo venga a trabajar con el mini pilar. Y cuando estoy trabajando con el mini pilar, yo sé que si mi tornillo de fixación va a estar en un borde incisal o entonces en una región de punta de cúspide, no puedo trabajar con mini pilares rectos, y en estos casos voy a trabajar con mini pilares angulados. Entonces, después de determinar dónde están los mini pilares rectos y dónde están los mini pilares angulados, yo tengo solamente que determinar la altura de mi transmucoso, instalar los mini pilares y trabajar mi prótesis. Entonces, nosotros sabemos que después de determinar dónde están los mini pilares rectos y dónde están los mini pilares angulados, en la conexión con Morse, el ideal es que yo tenga una posibilidad de seleccionar la altura de mi transmucoso, de tal manera que yo utilizo esas piezas de mi kit de selección protésica, que cada sistema de conexión con Morse tiene su propia secuencia. En nuestro caso, los transmucosos van desde 0,8 de milímetros hasta 6,5 milímetros, donde yo sé que si yo tengo un abutment muy subgingival tocando el hueso e invadiendo el espacio biológico, de normal yo voy a tener una pérdida, una remodelación de hueso alrededor de este mi implante. Y si yo, por otro lado, selecciono un abutment con un transmucoso muy longo, en el punto de vista mecánico y biológico no hay problema, pero en el punto de vista estético hay un problema de exposición de cinta. A paso que nosotros sabemos que el ideal es que yo ponga un abutment que esté a 1 milímetro subgingival y esté respetando los criterios biológicos sin tocar en el hueso y me dando condiciones de criar y reproducir una prótesis estéticamente favorable con un perfil de emergencia adecuado. Entonces, después que yo hice la selección de mi mini pilar, ya sé dónde están los mini pilares rectos, dónde están los mini pilares angulados, yo voy a hacer la selección de la altura de mi transmucoso basado en mi kit de selección protésica, y a partir de este momento vamos a trabajar nuestra prótesis provisoria, posicionando los transfers sobre los mini pilares. Y después que posicionamos los transfers sobre los mini pilares, hacemos la unión de estos transfers con un acrílico de buena calidad para que yo tenga una unión estable y resistente de mis transfers. Y así que yo hago la unión de mis transfers, yo posiciono la guía quirúrgica en esta región, que ahora no me sirve más como una guía quirúrgica, pero esta guía quirúrgica nosotros llamamos de guía multifuncional, que me sirve de orientación para la instalación de los implantes, pero ahora en este momento va a me servir para dos motivos. Primero, como una moldera individual, y segundo, como una guía para registro de las relaciones maxilomandibulares. Entonces, después que yo hice la unión de los transfers con el acrílico, yo posiciono mi guía en la boca de mi paciente, hago la unión de la guía a los transfers, hago el registro de las relaciones maxilomandibulares y tomo la impresión de los tejidos blandos con un silicón, donde después de la impresión yo pongo el cilindro de protección y observo que en este caso nosotros no hicimos sutura.
¿Por qué? Porque muy rápidamente la idea es hacer un control de hemostasia y crear una provisoria donde la provisoria va a celar los espacios de los alvéolos. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestra intención, después que estos tejidos estén sanos, es crear una prótesis fija metalocerámica, dando la impresión de que los dientes están saliendo de dentro de la encía. Entonces, tomamos la impresión y muy rápidamente vamos a confeccionar a partir de esta impresión un modelo de trabajo donde vamos a posicionar cilindros de titanio y sobre estos cilindros de titanio vamos a utilizar diente de stock como que una dentadura para crear una provisoria inmediata para la paciente. Y muy rápidamente vamos a poner esta provisoria de tal manera que la provisoria va a celar las entradas de los alvéolos. Entonces la paciente llegó al consultorio así, después de algunas horas se fue del consultorio con sus implantes y sus prótesis provisorias. Esta fase del trabajo es muy importante, pero lo más importante es que yo tenga la posibilidad de crear esta característica de contorneado gingival para mis prótesis siempre que yo pienso en trabajar una prótesis metalocerámica, dando la impresión de que los dientes están saliendo de dentro de la encía. Entonces vamos a trabajar nuestras provisorias condicionando los tejidos blandos para crear un contorneado gingival más favorable. Y después que tenemos esta característica ya determinada en la boca de mi paciente, yo voy a hacer un encerado diagnóstico y basado en este encerado diagnóstico vamos a crear las infraestructuras que pueden ser creadas o a través de un sistema CAD/CAM o a través de una técnica convencional de cera perdida, y puede ser crear el trabajo o una infraestructura metálica o una infraestructura toda en circonia para que se pueda, después de tener la infraestructura lista, aplicar la porcelana sobre esta infraestructura, hacer la reducción, el cutback, para aplicación de los efectos de mamelos, de opalescentes, de translucidez, de fluorescentes, y después en la segunda quema hacer una corrección de forma para que después de la segunda quema de mi cerámica yo tenga esta característica de mi cerámica, y después de todo el acabado, texturización y glaze en mi prótesis yo tenga esta característica en mi trabajo. Y mira aquí que es muy importante que en la región de los pónticos yo tenga los pónticos con formato de bala para que mis pónticos mantengan el contorneado de encía que yo estaba trabajando con mis provisorias. Entonces mira, la idea para este caso fue crear una rehabilitación metalocerámica sin encía artificial. Perfecto, ya hicimos la selección de componentes protésicos para implantes de conexión hexagonal. Hicimos lo mismo para implantes de conexión conomorse en rehabilitaciones totales. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar selección de componentes protésicos en casos de implantes conomorses para, por ejemplo, situaciones unitarias. Lo que pasa es que cuando estoy trabajando con implantes de conexión conomorse, de normal hay un espacio muy grande desde el implante que está instalado aquí abajo hasta el diente que yo voy a crear aquí arriba. Y cuando estoy trabajando con implantes de conexión conomorse, yo necesito crear un perfil de transición entre mi implante que está aquí abajo y mi diente que crear aquí arriba. ¿Y cómo voy a hacer esto? Yo tengo dos maneras de crear el perfil de emergencia en implantes de conexión conomorse. O yo creo el perfil de emergencia cuando estoy haciendo cargas inmediatas, o yo creo el perfil de emergencia cuando estoy haciendo cargas precoces o cargas tardías. Entonces yo tengo estas dos posibilidades.
o trabajar el perfil de emergencia en una carga inmediata o trabajar el perfil de emergencia en una carga precoce o tardía. Si estoy trabajando con carga inmediata, es cierto que el perfil de emergencia va a ser determinado con mi corona provisoria. Pero ahora, si estoy trabajando con una carga precoce o una carga tardía, lo que va a determinar el perfil de emergencia es mi cicatrizador. En los implantes con Imorse, yo tengo que crear el perfil de emergencia basado en el tamaño de los dientes que voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un diente incisivo lateral superior, que es un diente pequeño, para este diente pequeño yo necesito crear un perfil de emergencia pequeño. Entonces yo voy a utilizar cicatrizadores de perfil 3.3. Si mi idea es crear, por ejemplo, un diente grande, un diente más ancho como un molar, por ejemplo, para este diente molar yo necesito crear un perfil de emergencia mayor. Entonces yo voy a trabajar con cicatrizadores de perfil 4,5. Además, la determinación del diámetro de mi cicatrizador, yo necesito que mi cicatrizador esté en la altura de mi margen gingival. Porque si mi cicatrizador está subgingival, la encía va a cubrirlo. Y si mi cicatrizador está muy supragingival, como por ejemplo en esta situación, yo voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque si mi idea en esta región es crear un perfil de emergencia 4,5 y mi cicatrizador está muy subgingival, esta región de diámetro 4,5 que yo necesitaba que estuviese en contacto con mi encía está muy subgingival. Entonces yo no voy a tener un perfil de emergencia adecuado para mi caso. Entonces yo necesito crear un perfil de emergencia adecuado para el tamaño del diente que yo voy a trabajar, y yo necesito que mi cicatrizador esté en la altura de mi margen gingival. Y para la determinación de la altura de mi cicatrizador yo utilizo esta pieza que se llama medidor conomorse, que tiene desde 0,8 de milímetros hasta 6,5 milímetros, que va a me servir para determinar la altura de mi cicatrizador. Pero ¿por qué no hago como siempre hago cuando estoy trabajando con la conexión hexagonal, donde utilizo una sonda milimetrada y voy caminando con la sonda milimetrada adentro del sulco, y cuando encuentro la plataforma de conexión de mi implante, yo verifico cuánto que yo tengo desde mi implante hasta la margen gingival? Lo que pasa es que cuando estoy trabajando con implantes de conexión conomorse, en la verdad nosotros no tenemos una plataforma de conexión. Esta conexión es interna. Entonces, si yo pongo una sonda milimetrada en el interior de mi sulco, va a ser muy difícil determinar la altura da margen gingival. Entonces, de normal nosotros utilizamos estas piezas que están en el kit cirúrgico, en el kit protésico, para determinar la altura de mi cicatrizador, donde no podemos olvidar que mi cicatrizador no puede estar muy supragingival. El ideal es que esté en el nivel de mi encía. Y después que yo hice, por ejemplo, la determinación del perfil de emergencia en un caso de carga tardía con mi cicatrizador, yo necesito seleccionar el abutment de acuerdo con que lo voy a trabajar. Entonces, para implantes de conexión conomorse, o yo voy a utilizar muñones, o yo voy a utilizar micropilares o mini pilares o pilares conomorse. Con este kit de selección se puede seleccionar todos los abutments de la familia de los muñones, y yo puedo también seleccionar los micropilares utilizando las piezas que están en la primera línea. Si yo pienso en trabajar con mini pilares, por ejemplo, yo voy a utilizar las piezas que están en la tercera línea, y si yo pienso en trabajar con pilares conomorse, yo voy a utilizar las piezas que están en la última línea. Entonces, solamente un repase. Las piezas que yo tengo en este kit me sirven para seleccionar todos los muñones, y me sirven también para seleccionar los micropilares, los mini pilares y los pilares conomorse. Y yo utilizo estas piezas específicamente para determinar la selección de mis abutments micropilar
mini pilar y pilar. ¿Por qué? Porque estas piezas van a tener un diámetro muy parecido y una altura muy parecida a de estos componentes con sus cilindros. Entonces el espacio protésico mínimo para trabajar con cada uno de esos componentes es representado por las piezas correspondientes dentro del kit de selección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dudas acerca del espacio mesiodistal para saber si vamos a trabajar con abutments de diámetro menor 3.3 o con abutments de diámetro mayor 4,5. Nosotros tenemos dudas acerca de la altura de mi transmucoso, donde nosotros tenemos la opción de trabajar con transmucosos que van desde 0,8 de milímetros hasta 6,5 milímetros. Y nosotros tenemos dudas acerca del espacio interoclusal para saber si vamos a trabajar con abutments más pequeños o abutments más grandes, donde nosotros sabemos que el ideal es que mi línea de cimentación o mi línea de asentamiento esté a 1 milímetro subgingival. Pero si yo selecciono un abutment con un transmucoso muy grande, de normal yo voy a tener exposición de mi cinta metálica. Pero lo peor de todo no es tener la exposición de la cinta metálica. La peor situación que yo puedo tener es seleccionar un aditamiento protésico con un transmucoso muy pequeño, muy bajito, y este aditamiento protésico tocar el hueso de mi paciente y tener una remodelación de hueso después de la instalación de este abutment. Ahora mira que este abutment aquí es exactamente igual a este abutment aquí, que es exactamente igual a este abutment aquí, donde este abutment va a tener un transmucoso de 2,5 milímetros. Este abutment aquí va a tener un transmucoso de 4,5 milímetros y este abutment aquí va a tener un transmucoso de 0,8 de milímetro. Entonces el ideal es que mi transmucoso esté a 1 milímetro subgingival para que yo tenga una adecuada situación de los espacios biológicos y para que yo tenga una condición más adecuada para el mantenimiento de mis tejidos. Mira este caso donde nosotros tuvimos que trabajar un implante inmediato en la región de este canino. Entonces fue hecha toda la planificación para el caso, hicimos el cambio de estas coronas antiguas por coronas provisorias, restauraciones provisorias, pero en un determinado momento la paciente llegó a mi consultorio con la raíz del diente canino rota, tenía un rasgo de fractura. Tuvimos que hacer la extracción del diente porque tenía una línea de fractura en la distal del canino. Entonces hicimos la extracción de este diente a través de un extractor dentario, que el principio del extractor dentario es más o menos lo mismo de que se utilizara un sacacorchos para abrir una botella de vino, que yo posiciono este perno en la raíz de mi diente, saco mi diente como si fuera un sacacorcho abriendo una botella de vino. Lo más importante cuando estoy haciendo la modalidad de extracción e instalación inmediata de mis implantes es que yo hago una extracción con un pequeño trauma quirúrgico. No se puede decir que voy a hacer una extracción sin trauma quirúrgico, porque la extracción en sí es un trauma a los tejidos de mi paciente. Pero voy a trabajar las extracciones con el menor trauma quirúrgico posible. De normal vamos a trabajar las extracciones sin exposición de periósteo. Entonces vamos a trabajar sin colgajo para que yo tenga la preservación de esta característica de tejido en este cuello de encía que va a estar alrededor de mi diente y de mi implante. Y después de la extracción trabajamos con lo que tenemos de mejor, no solo en relación al design de macroestructura de mis implantes,
sino también lo que tengo de mejor acerca del tratamiento de superficie de estos implantes, para que yo tenga una buena estabilidad primaria, para que yo pueda trabajar con carga inmediata y para que yo tenga una respuesta de cicatrización más adecuada, Entonces, después de hacer la preparación del alvéolo para recibir mi implante y después de hacer la instalación de mi implante, yo hago las técnicas relacionadas para el llenamiento y para manipulación de los tejidos blandos con mis biomateriales, mis membranas, mis materiales aloplásticos, mis materiales autógenos, sea con conjuntivo, con hueso autógeno, lo que sea, para garantizar el mantenimiento de los tejidos blandos. Hago la selección de mis abutments utilizando el kit de selección y vamos a crear una corona provisoria después de instalar el muñón en posición. Entonces, después de crear la provisoria con el casquillo, nosotros tenemos una condición de tener una provisoria inmediata para que mi paciente deje mi consultorio con una provisoria inmediata, y después que mi tejido está sano, vamos a hacer la cimentación de la prótesis final, donde en un acompañamiento de 2 años después de cimentada la prótesis, se observa un mantenimiento en todas las características de hueso alrededor de mis implantes, con un mantenimiento del contorneado de encía y el mantenimiento de papila entre mis dientes y mis implantes. Y no se preocupe, porque en este caso mira que mi implante conomorse está enterrado en el hueso, pero estamos trabajando con abutments con transmucosos muy largos para garantizar que la línea de cimentación no esté en nivel de hueso y no esté invadiendo el espacio biológico. Tranquilo, creo que este asunto sea muy amplio para se discutir en 1 hora, pero dentro de lo que teníamos preparado para ustedes, creo que tuvimos la oportunidad de expor cómo es la filosofía de los implantes conomorse y cómo debemos trabajar la selección y la correcta utilización de estos aditamientos protésicos. ¿Listo? Pues en nombre de la empresa Neoden agradecemos mucho el haber estado presentes en esta conferencia que nos hizo favor de presentar el doctor Bruno Clark. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos que pues tengan mayor acercamiento a lo que es Neoden y lo que está trayendo Neoden a México. Nosotros estamos aquí en México como filial, estamos ubicados en la Ciudad de México y en breve estarán pasando información de teléfonos de contacto y de correos. Agradecemos mucho su atención y que tengan muy buena tarde.